Comenzó una nueva temporada de la Liga, la número 96 de la primera división en España. Recuerde usted que en ESPN Deportes, para la Unión Americana, usted puede disfrutar de la Liga a través de ESPN Deportes, con muchas historias alrededor. El gran favorito para muchos, sí, el Barça, con un 46% de probabilidad de refrendar el título. El regreso de José Mourinho, lo que decíamos recién en el arranque, la novela de Julián Álvarez. Arrancamos hablando del gran favorito y bien reforzado para muchos, Barcelona, con la llegada de Rodri, campeón del mundo. Bueno, arrancó con el pie derecho, poniéndole un auténtico baile 5-0 al conjunto del Elche. En el Martínez Valero se despacharon con la cuchara grande y dejan en claro que son, insisto, para muchos los máximos o grandes favoritos al título. Y también se presentó en su segunda etapa con el club José Mourinho, de visita en la cancha del Español de Barcelona. 2-1, triunfo del equipo merengue, gol de Bellingham. Después Calatrava empató para los periquitos y al final, minuto 90, gol de Carlos Espí. Jugaron todos los refuerzos del Madrid, por los que pagaron millones, y el que costó menos fue el que marcó. Hablemos ahora del conjunto del Atlético de Madrid. Sin caras, ¿eh? Julián Álvarez estuvo en el banco. Y después, ojo con lo que ocurre al término del partido, porque van todos los futbolistas a reconocer a la grada. Y cuando digo todos, me refiero a todos menos el que había ingresado al minuto 65 de partido. Julián fue el único que se fue directo al vestidor. El Cholo dijo fue decisión del equipo. Bueno, historias de amor al odio en el Atlético de Madrid. Han existido varios jugadores, recordemos, uno de ellos es nuestro Hugo Sánchez. A pesar de marcar 80 goles oficiales y de conseguir una Copa del Rey, se ganó el odio y repudio de alguna gran parte de la fanaticada después de fichar por el Real Madrid en 1985. Otro jugador que sufrió la misma situación que el delantero mexicano fue el guardameta Thibaut Courtois, quien tuvo un paso por el cuadro colchonero a préstamo del Chelsea del 2011 al 2014. En dicho periodo se volvió fundamental para conseguir una Europa League, una Copa del Rey y una Liga. Después de terminar su cesión y regresar con el equipo de Londres en 2008, se fue al conjunto merengue. Luego de permanecer 5 temporadas con los madrileños, Sergio El Kun Agüero pediría su salida del club posterior a la Copa América de ese mismo año. Sería el Manchester City, el cual desembolsaría alrededor de 45 millones de euros y a la postre el argentino se convertiría en una de las leyendas de los Citizens y máximo goleador histórico del club. Y sí, el caso más reciente, el de Julián Álvarez, expresó su deseo de salir de la institución para poder fichar por el Barcelona en esta ventana de traspasos. En el pasado partido, recibiendo al Villarreal, cuando el sonido local mencionó su nombre, fue durísimamente abuchado por todo el estadio. Se fue sin saludar a la grada. Esto no pinta bien, ¿eh? Una situación que nació desde el hígado de la afición del Atlético de Madrid. No se le puede pedir razonar a la afición que siente y va al estadio a manifestarse, pero alguien que tiene una opinión balanceada, bien sopesada, equilibrada, Alex Pareja con nosotros para hablar de la situación de Julián Álvarez. Don Alex Pareja, siempre un gusto platicar contigo en este tipo de situaciones de fútbol internacional. Te mando un gran abrazo. Hablemos de Julián Álvarez. A tu juicio, ¿quién actuó bien, quién actuó mal y si es entendible al menos lo que se presentó ayer en el estadio del Atlético de Madrid? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Un abrazo para ti, para Adal y para toda la gente guapa en el estudio. Todo el mundo ha actuado mal en esta novela. Las tres partes lo han hecho con los pies en vez de que con la cabeza. El primero, Julián, dejándose enredar por los representantes y dando por hecho que su traspaso al Barcelona iba a ser una cosa fácil, que iba a ser simplemente levantar la mano y decir, oye, que me quiero ir, y el Atlético de Madrid lo iba a dejar. Eso por un lado. Después, la directiva del Atlético de Madrid con los mensajes contradictorios, tirando al jugador debajo del autobús con ese gesto que habéis comentado ahora de no dejarle saludar con el resto de sus compañeros a la afición y forzando a que se fuera él solo en el túnel de vestuarios. Es decir, convirtiéndolo, esta imagen que estamos viendo, convirtiéndolo en un
un blanco fácil para las iras de la afición. Está haciendo mucho populismo el Atlético de Madrid con Julián Álvarez. Y luego el Cholo Simeone, que está siendo, pues mira, voy a recrear palabras de Hércules Gómez hoy en Ahora Nunca, está siendo un cobarde el Cholo Simeone, porque un día dice que lo necesitan y que ha hablado con él y que es buen chico y lo defiende públicamente, al día siguiente dice que la afición es soberana cuando le preguntan por los insultos, graves insultos que había escuchado Julián Álvarez. Aquí las tres partes lo están haciendo muy pero que muy mal, pero Julián tiene que entender que una cosa es decir que quieres salir del Atlético de Madrid y otra cosa es decir que te quieres ir al Barcelona. La primera aún se puede gestionar, había esa oferta de 150 millones del Real Madrid a principio de verano. La segunda, empecinarte en un callejón sin salida, pues al final te va a acabar jugando en contra. Sí, totalmente de acuerdo, creo que lo has explicado muy bien y yo creo que ya no hay salida, ¿no? A reserva de que venga algo extraordinario. Julián, pues sí, ha sido mal aconsejado y ahora tiene que atenerse a las consecuencias. Hablemos de el Barcelona, porque si bien se enfrentó a un equipo dirigido por Martín Anselmi, y mira que lo conocemos aquí en México, Alex, que sin importar el rival que tiene enfrente, tira la línea, 3-0, seguía jugando en media cancha, le clavaron otros dos, es así Martín Anselmi. Pues se vio muy bien el Barça con los refuerzos, metió gol a Adeyemi. ¿Qué te gustó y qué no te gustó del Barça en su presentación? Me gustó la polivalencia y la capacidad que tiene Hansi Flick de mover al equipo sin necesidad de hacer cambios. Todos los jugadores tienen al menos dos posiciones. Eric García jugó de lateral derecho, que ha jugado en todas las cuatro posiciones de la defensa y acabó jugando de pivote. Xavi Espar, que es un centrocampista, hace un partido más que correcto de lateral izquierdo. Rafinha como delantero es una cosa bárbara para el equipo porque él es el primero en iniciar la presión y así es como arrancan los dos primeros goles. Adeyemi, que puede jugar de punta o de extremo izquierdo. Gordon, que juega de extremo izquierdo y que da una asistencia. Fermín, que es un jugadorazo y que se va a quitar la espina de no haber podido ser campeón del mundo con sus compañeros de selección por culpa de la lesión. Hay muchas cosas positivas y lo mejor es que ni siquiera el Barça necesitó de la mejor versión de Lamine Yamal o una versión que se le acerque a esa versión óptima de Lamine Yamal para hacer un partido muy pero que muy ilusionante. Todo con el asterisco, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel, del juego del Elche, que le va como anillo al dedo, porque es un equipo que intenta jugar desde atrás y si le presionas, pues tienes los dos primeros goles y luego en la segunda parte la radiografía. Tiro a la línea adelantada porque quiero hacer la cancha muy corta y a la velocidad te acaba matando el Barcelona. Es un inicio ilusionante, pero con el condicionante del que dices, que pocos rivales como el Elche, tan valientes o tan suicidas, depende de cómo lo quieras ver, te vas a encontrar a lo largo de la temporada. En este caso sí me parece que suicida es el adjetivo que queda perfectamente para el equipo de Martín Anselmi. Por último, Alex, hablemos del Real Madrid, de José Mourinho, que ya metió a Cucurella, jugó Dumfries, Bernardo Silva, entró Diomandé. Y entra en la recta final del partido un tipo que mide 1,94, que claramente es el menos visible de todos los refuerzos del Madrid para esta campaña, Carlos Espí, que no porque sea el que menos cueste o que el menos haya costado, es barato, ¿no? Costó cosa de 35 millones de euros, increíble la cifra, pero es el que hace el gol de la victoria. ¿Qué sensaciones te dejó el Madrid de Mourinho? Que todavía no sabemos qué va a ser el Madrid de Mourinho de mayor, porque todavía no hemos visto a Mourinho tomar decisiones complicadas. El otro día cuando quiere cambiar al equipo tiene, entre comillas, la suerte de que las molestias físicas de Bellingham le hacen el cambio automático para que entrara Diomandé. Ya empezamos a ver, por ejemplo, cuando retira a Arda Güler que la cuerda se va a tensar o se va a romper por el lado más débil, que son los jugadores que no te tuercen el morro cuando los cambias. Vimos 20 primeros buenos minutos con buena actitud al nivel de presión, pero luego vimos cómo el Madrid recuperaba los vicios antiguos de no querer bajar para cubrir a tu lateral, en el caso de Vinicius, de no querer hacer la primera presión en el caso de Kylian Mbappé. Todavía es una moneda al aire, pero me encanta la historia de Carlos Espí. Carlos Espí arranca la temporada en el Levante siendo suplente de Eta Young, juega 95 minutos
en el primer tramo de temporada hasta el 4 de enero no tiene su primer gol con el Levante, y a partir de ahí es una historia maravillosa. Es un perfil que necesitaba el Real Madrid, lo vimos el año pasado cómo echaban de menos a Joselu, y necesitas lo que dices tú, un tipo alto de 1,95 m que sea capaz de hacerte el trabajo sucio dentro del área y que te libere un poquito de presión y de espacio para Kylian Mbappé también. Sí, de acuerdo. Es interesante, aunque se le cerraron los espacios al Madrid con un español recluido, creo que ahí es donde más problemas podrá tener este equipo de Mou en su segunda etapa. Alex, siempre un gusto platicar contigo, aunque sea a la distancia. Te mando un abrazo. Abrazo, amigo.